glucosa y los aminoácidos, el 50% del cloro, alrededor del 90% del bicarbonato. Ahorita vamos a ver cada uno de los mecanismos que están implicados en el movimiento de estas, en la reabsorción de estos iones y de estos substratos orgánicos. Sobre todo porque uno de los más importantes es el sodio. Una vez que se mueve el sodio, se mueven la mayoría del resto de los elementos. Una duda que había, me parece, Elizabeth había comentado de cómo se movía el potasio, si sería contragradiente de concentración. El hecho de que, ¿se acuerda? El potasio, sabemos que su concentración es máxima en el espacio intracelular. Entonces, costaría trabajo moverlo el filtrado a través de una vía transcelular, pasarlo al espacio intersticial. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo que creo que está involucrado, porque sí cuesta trabajo decir que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del sodio filtrado, cuando hablamos de que son alrededor de 800 milequivalentes por día. Entonces, y contragradiente de concentración, debido a la concentración intracelular aumentada, pues sí está complicado. Entonces, ahorita lo comentaba, me acuerdo, Elizabeth, ya que lleguemos, una vez que veamos cómo se mueve el sodio, cómo se mueve el cloro, y moviéndose el sodio y el cloro crean gradientes más que de concentración electroquímicos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como les decía, el principal elemento o de los más importantes en el proceso de reabsorción tubular es el sodio. Sabemos que tiene una concentración en el plasma de alrededor de 142 milequivalentes. Estamos hablando del espacio extracelular. Si se filtra el 100% a través del glomérulo, tendríamos en el contenido tubular, en esta parte, en la luz tubular, alrededor de 142 milequivalentes por litro. Diferente a los 10 milequivalentes que hay en la célula. Eso facilita que el sodio se mueva por gradiente de concentración del contenido tubular hacia la célula tubular y de ahí al espacio intersticial y al capilar peritubular para su reabsorción. Entonces, vamos a ver qué mecanismos están implicados en el paso en la reabsorción del sodio, como punto número 1. Como les decía, importante que tiene que ver el gradiente de concentración de este ion, que es muy alto, 142 milequivalentes en la luz tubular, 10 milequivalentes en el espacio intracelular. Entonces eso facilita que el sodio fácilmente se mueva del contenido tubular hacia la célula. Entonces los mecanismos que están implicados son mecanismos de transporte pasivo. A través de ese gradiente de concentración sigue abriéndose, siguiendo o pasando a través de canales de sodio, transporte facilitado, o bien en la membrana vasolateral con la utilización de bombas sodio-potasio ATPasa consumidora de energía. Entonces, en la membrana apical, que sería la membrana que da la luz tubular, el mecanismo pueden ser canales, pueden ser cotransportes, que ahorita los vamos a ver específicamente, y en la membrana vasolateral, contragradiente de concentración, aquí ya se complica la situación. Como es contragradiente, entonces ya es la utilización de proteínas, bombas que requieren energía para su funcionamiento. El hecho de que sea contragradiente requiere energía para moverlo. Entonces, el primer mecanismo en el que está implicado el sodio
y su movimiento hacia el espacio intracelular es a través de contrasportes. Este contrasporte, que también lo van a encontrar como Symporter sodio-glucosa o S-GLUT, es una proteína que va a contrasportar, es decir, va a mover el sodio y la glucosa en el mismo sentido, del contenido tubular hacia la célula epitelial. Sabemos que la glucosa se filtra el 100% de su concentración plasmática, pasa al filtrado y se tiene que reabsorber el 100% en condiciones de normalidad. El mecanismo más efectivo para realizar esta función es este cotransportador S-GLUT, es un S-GLUT2 para mover la glucosa del contenido tubular a la célula, y de la célula la glucosa va a pasar a través de un transportador específico de glucosa, que es el GLUT2, hacia el espacio intersticial y de ahí a su reabsorción en el capilar peritubular. El sodio sería ingresado al capilar peritubular a través de una bomba sodio-potasio. Este es el primer mecanismo de transporte en donde se ve implicado el sodio y el movimiento en el mismo sentido que la glucosa. Entonces, el mecanismo en el que está involucrado la reabsorción de la glucosa. Este mecanismo debe de ser muy efectivo. Cuando hablamos de este tipo de transportadores, tenemos que conocer un concepto básico para su funcionamiento, que es el de transporte máximo. El transporte máximo, digamos que es la velocidad máxima para el transporte transcelular de un sustrato. Ese transporte máximo está dictaminado por la saturación de los transportadores. Es decir, el transporte máximo de un sustrato a través del epitelio se alcanza cuando el máximo de sus transportadores se encuentra saturado. En ese momento tenemos la velocidad máxima de transporte del elemento, y la concentración plasmática de esa sustancia, cuando se alcanza el transporte máximo o la saturación de sus transportadores, se conoce como umbral renal. En el caso de la glucosa, sabemos que la glucosa se filtra de manera directamente proporcional a su concentración. La glucosa está circulando, es filtrada hacia el glomérulo y después pasa a ser contenido tubular. Entonces, la reabsorción de la glucosa va a depender de la saturación de sus transportadores. Habíamos visto este tipo de transportadores específicos para el sodio y la glucosa. Conforme se alcanza el transporte máximo, es decir, se saturan los transportadores, se determina cuál es la concentración plasmática en sangre en donde los transportadores ya están, el 100% está saturado, y es alrededor de los 300 miligramos por decilitro. Decíamos que si por cada 100 mililitros de plasma, comentábamos que en condiciones de normalidad, el 100% de la glucosa que se filtra se debe de reabsorber. Si vemos en este gráfico, en el momento en que se rebasa el umbral de la glucosa, es decir, tenemos una mayor concentración de glucosa en el filtrado tubular, se rebasaría el transporte máximo, es decir, tendríamos ausencia, más bien un exceso
en los niveles plasmáticos y del filtrado de glucosa, en los cuales sus transportadores serían incapaces de soportar las necesidades porque son rebasados. Entonces iniciaría la tasa de excreción de la glucosa. Una vez que es rebasado este basal renal de la glucosa, entonces iniciaría la excreción de la glucosa. Por eso el paciente diabético con concentraciones de glucosa por arriba de los parámetros normales rebasa la cantidad de transportadores disponibles en la membrana, rebasa el umbral de la membrana, tiene su tasa de filtración, su tasa máxima de reabsorción, y empezaríamos a encontrar glucosa en la orina. ¿Sí? Eso es el mecanismo a través del cual encontramos glucosuria. Es decir, rebasamos la cantidad de transportadores disponibles con un exceso en las concentraciones de glucosa en sangre y después de glucosa filtrada. Pues dudas hasta aquí. Debe de quedar muy claro lo que es el transporte máximo, cómo se llega al umbral renal de una sustancia, en el caso de la glucosa, cuál sería el dato, y a partir de ese momento cómo se alcanza la saturación de sus transportadores, y al ser rebasados empezaríamos a presentar un incremento en la tasa de excreción de la glucosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. En este momento se movió sodio y en ese cotransporte se movió la glucosa. Tenemos absorción máxima de glucosa a sangre y cuando menos el 65% del sodio. Ahorita vamos a ver qué otros mecanismos están involucrados en el movimiento del sodio. Al final, en el túbulo contorneado proximal sería el 65% de sodio-potasio y el 100% de sustratos orgánicos como la glucosa. Ya vimos cómo se movió la glucosa y se reabsorbe al 100%. Si se rebasan los niveles plasmáticos y de contenido tubular, entonces presentaría glucosuria. Bien, el siguiente mecanismo de transporte en donde se ve implicado o que se utiliza para la movilidad del sodio es un contratransporte sodio-hidrógeno. Esta proteína que está en la membrana apical va a intercambiar sodio con hidrógeno. El hidrógeno, ¿de dónde proviene? Esto es lo interesante. Fíjense que esta célula tubular es rica en anhidrasa carbónica y transforma el CO2 y el agua en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se escinde en un hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato retorna hacia el espacio intersticial y al capilar peritubular a través de transporte facilitado, mientras que los hidrogeniones son los que se utilizan para el recambio a través de este contratransporte. Esto es importante porque este hidrogenión que sale hacia la luz tubular, vean, se utiliza para facilitar el reingreso del bicarbonato que ha sido filtrado. El bicarbonato que viene en el filtrado glomerular y que forma parte del contenido tubular no tiene transportadores específicos para entrar a la célula tubular y de ahí al capilar peritubular para recuperar este bicarbonato que viene en el contenido tubular. Por lo tanto, utiliza el hidrogenión que fue exteriorizado a través de la membrana apical para formar
ácido carbónico acá afuera en el túbulo, a través de la función de la anhidrasa carbónica, y después la formación de CO2 y agua. El CO2 y el agua fácilmente pueden ingresar el agua a través de la ósmosis, CO2 por difusión. Entonces, el bicarbonato, sin tener un mecanismo de transporte específico, fácilmente puede ser ingresado a la célula a través de este mecanismo, ¿sí? En donde el bicarbonato que viene en el contenido tubular se une al hidrógeno y al final se desciende en agua, CO2, que ingresa a la célula. Aquí en la célula puede ser transformado otra vez en ácido carbónico y bicarbonato e hidrogeniones, y continúa el ciclo. El bicarbonato se va a incorporar al capilar peritubular y es el que nos garantiza tener un pool de formas alcalinas circulando en sangre. Recuerden que el bicarbonato es el amortiguador para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces esta es la manera como sin un transportador específico se puede estar reabsorbiendo. En túbulo contorneado proximal hablamos de una recuperación, de una reabsorción del 90% del bicarbonato. Dígame, Elizabeth. Doctor, tengo una pregunta. Ahí en la foto estoy viendo como que el bicarbonato entra, pero ya una vez que se ha convertido en agua y dióxido de carbono. Pero entonces ¿aquí? Usted dice que no, que entra así. Ajá. Aquí. Sí, okay. Perdón, sí. El bicarbonato, acuérdense que se filtró, fue filtrado en el glomérulo. Sí. Y aquí se une con el hidrogenión para formar ácido carbónico. Aquí se separa, puede ser escindido en agua, CO2, que fácilmente puede difundir. Y aquí adentro se vuelve a incorporar como bicarbonato e hidrogeniones, o sea, ácido carbónico que se vuelve a escindir en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces simplemente es el paso. Esta transformación en CO2 y agua es la manera más fácil de que se puede facilitar su ingreso a la célula. Ok, sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces aquí lo único, como no hay un transportador específico, pues la manera más fácil es transformarlo en CO2 y agua, y eso fácilmente puede difundir la membrana apical y puede entrar a la célula. Y aquí adentro se vuelve a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonatos fácilmente se reabsorbe a través de este transporte. Es una proteína de transporte facilitado, sin ningún problema. Y el hidrógeno continúa su función como intercambiador con el sodio a través de este contratransporte. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, hemos ingresado en este momento sodio, glucosa. Si es sustrato orgánico, ya que tenemos completado el ingreso del 100% apical membrana, célula epitelial del túbulo contorneado proximal, tenemos la recuperación o la reabsorción del bicarbonato. Habíamos visto que es más o menos alrededor del 90%, ¿de acuerdo? Tal vez un poco más. Bien, una vez que se movió el sodio, se movió la glucosa, eso modifica la carga eléctrica a nivel del túbulo y la deja altamente negativa. Entonces, con positividad dentro. Sabemos que dentro de la célula tubular más o menos son menos 70 milivoltios. Siempre negativa por la tendencia o la concentración de proteínas intracelulares que por lo general no se modifican, esas son constantes. Y la que puede provocar algo de variabilidad pues, es la movilidad del cloro. Entonces, una vez que se modifica la carga eléctrica por la movilidad del sodio, que es un catión, entonces el cloro tiende a difundir hacia el interior siguiendo un gradiente electroquímico más que un gradiente de concentración, y se mueve hacia la célula tubular o a través de manera
paracelular a través del espacio intercelular. De cualquiera de las dos maneras se mueven los aniones, en este caso el cloro. Entonces, moviéndose el sodio, moviéndose la glucosa, y a través del gradiente electroquímico se mueve el cloro hacia el interior de la célula o hacia el espacio intersticial. Y una vez que se mueve el cloro y el sodio, entonces tendríamos un aumento en la osmolaridad. Es decir, se movieron dos iones, cationes y aniones, y eso crea un gradiente osmótico hacia el interior de la célula, hacia el espacio intersticial, con lo cual facilita que se muevan otros cationes, que sería el potasio, el calcio, el magnesio, y ahorita vemos en particular la urea. Aquí muy importante lo que le comentaba Elizabeth, que puede ser el mecanismo en donde está implicado el proceso a través del cual se pueda reabsorber potasio. El potasio, el inconveniente es de que dentro de la célula tenemos una concentración de 150 miliequivalentes. Si lo quisiéramos mover del contenido tubular hacia la célula, pues sería contragradiente, y ahí no hay bombas sodio-potasio que lo pudieran mover. Entonces el mecanismo que encontré que pudiera explicar es que una vez que se mueve el cloro, modifica el gradiente electroquímico y jala cationes para tratar de equilibrar. Entonces, dentro de esos cationes está implicado el potasio, el calcio y el magnesio, que son cationes que tienen una movilidad variable. En particular, el potasio, Elizabeth, son 4 o 5 miligramos por decilitro, 5 miligramos por litro en el plasma. Es su mil equivalentes por litro en el plasma. Si sacamos el cálculo de la carga filtrada, serían esos 5, multiplíquelos por 180 litros que se filtran al día. Entonces, más o menos daría alrededor de 900 mil equivalentes por día los que se filtran de potasio. Para moverlos contra gradiente, pues no es tan fácil. Entonces, tal vez lo que está implicado sería un transporte paracelular y siguiendo gradiente electroquímico. Y con eso su incorporación y el mantenimiento de las concentraciones de potasio en el capilar peritubular. Esto en el túbulo contorneado proximal. Aquí es donde nos costaría trabajo entenderlo, no en las partes más distales de la nefrona. ¿Por qué? Porque en las partes distales de la nefrona encontraríamos que ya el mecanismo está regulado de manera hormonal. ¿Se acuerdan del mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona? Y la aldosterona lo que va a facilitar va a ser el ingreso o la movilidad de estos electrolitos de acuerdo a las necesidades del cuerpo. En este caso, pues queda solamente un pequeño porcentaje, ahorita lo vemos, tal vez 15% del potasio en el túbulo contorneado distal y 5% en el túbulo colector para función hormonal en su regulación. Recuerden que la función de la aldosterona depende de las concentraciones de potasio intraplasmático, es decir, requiere que se estimule su producción. La aldosterona requiere su producción, la estimulación por angiotensina 2 y por altos niveles de potasio. Entonces, dependiendo de esto, es ahí donde lleva el juego y el control ya es más conocido porque es a través de la aldosterona. Donde cuesta trabajo es aquí, en el túbulo contorneado proximal, y pareciera el mecanismo que está implicado. Eso por la duda que la sesión pasada surgió de cómo se movía el potasio contra gradiente de concentración. Parece que está más claro, ¿no, Isabel? Un poco más claro. Sí. Okay. Sí, gracias.
Bueno, entonces se movió el sodio, se movió la glucosa, con él el cloro, y el cloro junto con el sodio crearon gradientes de concentración osmolar, gradientes osmolares, y movilizaron el resto de los cationes, principalmente calcio y magnesio. Y aquí se ve implicado el potasio, que puede ser por difusión, paracelular o transcelular, considerando el potasio principalmente paracelular. Si todos estos aumentaron la osmolaridad, entonces el agua los va a seguir por ósmosis. Entonces el transporte del agua a través del transporte paracelular o transcelular pues es mucho más fácil, es a través de ósmosis. Entonces se movió el sodio, se movió el cloro, se movieron otros cationes, aumentaron la osmolaridad y con él se movió el agua. En ese momento pues tenemos la movilidad de casi todos los elementos en el túbulo. Hablamos de que aquí, en esta parte del túbulo, es de aproximadamente el 65% del agua, sodio y potasio, 100% del sustrato orgánico, que serían glucosa y aminoácidos, 50% del cloro, 90% del bicarbonato y variables calcio y magnesio, como cationes que en el túbulo contorneado aproximado no es muy importante su movimiento. Vamos a ver que el calcio, dependiendo de las necesidades, estimula la acción del aparato hormona para su reabsorción a nivel tubular. Ahorita les explico. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. La urea en particular es muy especial su movilidad porque se reabsorbe aproximadamente el 50% y todo depende de las concentraciones osmolares del túbulo. Si se movió el sodio, el cloro, cationes adicionales y con él el agua, queda concentrado el túbulo, es decir, va a quedar con una osmolaridad alta de urea. Entonces se va a mover hacia sitios en donde de menor concentración, entonces por difusión la urea se mueve. La urea tampoco tiene transportadores específicos, y si no tiene transportes activos, pues se mueve por difusión siguiendo gradiente de concentración. Y es el que en un momento dado, ahorita cuando veamos los mecanismos de contratransporte, van a ver cómo concentra el contenido tubular y también concentra el espacio intersticial a nivel de la médula. Ahorita lo platicamos con lo que ustedes hayan leído. Y por último tenemos, tenemos la creatinina. Esta molécula sabemos que es el producto, metabolito final del metabolismo de la creatina, de producción muscular constante, y sabemos que su concentración plasmática es de 1 miligramo por decilitro en sangre. Entonces se filtrarían, si son 180 litros del filtrado glomerular, pues se filtrarían más o menos 1800 miligramos de creatinina al día. Y esta pasa al filtrado y no hay transportadores, y por su tamaño no se puede reabsorber, entonces pasa de manera íntegra hacia formar parte de la orina. Por eso se considera que puede ser un elemento, un metabolito que está relacionado al 100% con la tasa de filtración glomerular. Por eso dejé el tema, Sofía, de metabolismo y depuración. Esos temas los dejé hasta el último porque se ven implicados, pues tenemos que conocer primero función tubular. Aparte de que si es filtrado, un pequeño porcentaje más puede ser secretado en los túbulos. Entonces se considera que es el elemento, un metabolito que puede ser utilizado para medir tasa de filtración glomerular de manera directa. Tiene una relación 1 a 1. Si se filtra el 100% de la creatinina,
y son los 1800 miligramos al día, es porque el riñón tiene una tasa de filtración de 180 litros, 180 litros al día. Si la tasa de filtración baja a la mitad, es decir, a 900 mililitros, 90 litros por día, entonces esperaríamos un incremento en la creatinina al doble, si su relación es de 1 a 1. Entonces, si baja la tasa de filtración glomerular por cualquier defecto, digamos daño renal, por isquemia, por ejemplo, entonces baja su tasa de filtración, en automático sube al doble las concentraciones de creatinina. Por eso utilizamos la creatinina, su determinación, su concentración en sangre, como un marcador de daño renal, ¿sí? Por esa relación que guarda 1 a 1 con la tasa de filtración glomerular. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bien, lo único que nos quedarían, si hubiera la presencia de alguna proteína, si fue filtrada o secretada como algunas hormonas, si la encontráramos en el contenido tubular, el manejo que tienen estas proteínas pueden ser pequeñas, pueden ser hormonas, alguna enzima, como la insulina, por ejemplo. El proceso que se le da en el túbulo contorneado proximal es su reabsorción sería a través de endocitosis, y no como proteína completa, sino más bien una vez que es incorporada a la vacuola endocítica, a la vesícula endocítica, a través de transitosis. Aquí se da un proceso de degradación de la proteína hasta sus monómeros fundamentales, que serían los aminoácidos, y los aminoácidos ya pueden ser transportados hacia el otro lado de la membrana. Entonces, si hubiera proteínas o alguna de ellas fuera secretada, el proceso a través del cual se da su reabsorción es a través del proceso de endocitosis, transitosis y exocitosis, con el proceso intermedio, aquí la degradación de la proteína hasta la obtención de aminoácidos, que es mucho más fácil ya pasarlos al otro lado de la membrana. Ese sería más o menos el trabajo del túbulo contorneado proximal. Sabemos que hasta aquí se filtraron 180 litros al día a través del glomérulo, y llega solamente a la parte final del túbulo contorneado proximal aproximadamente 54 litros. Eso implica que aquí se llevó a cabo la reabsorción entre el 65 y el 70% del contenido tubular. Ya habíamos dicho agua, sodio, potasio, 90 del bicarbonato, el 100 de glucosa, el 50 de cloro, el 50 de urea, ¿sí? Entonces, ya aquí en la parte final del túbulo contorneado proximal solamente llegan 54 litros al día, ¿sí? Lógicamente, si ya se reabsorbió un gran porcentaje, aquí la velocidad del filtrado sería más o menos de 40 mililitros por minuto. Eso lo sacan ustedes. Si 180 litros al día representaba más o menos 125 mililitros, ¿se acuerdan? 125 mililitros es la tasa de filtración por minuto. 54 litros al día más o menos les da entre 37 y 40 mililitros por minuto. Y eso es debido a que pues, mucho del volumen, el contenido tubular, pues se queda en esta parte. Entonces vamos a ver qué sigue una vez que pasa por el túbulo contorneado proximal. Pues ya varía la composición, es decir, lo que llega al asa de Henle pues ya viene modificado porque se filtró, se reabsorbió
una gran cantidad de su contenido. La glucosa en un 100%, los aminoácidos en un 100% y un porcentaje muy alto de sodio, potasio, 50% de cloro y de urea. Eso significa que el contenido aquí ya es diferente, pero con la misma osmolaridad. Ojo, ¿se acuerdan que vimos una tablita en donde veíamos que todavía en el túbulo contorneado proximal a la salida todavía teníamos una osmolaridad similar a la del plasma? Y eso es debido a que si se reabsorbieron elementos formes o iones y sustrato orgánico, también se reabsorbió agua por ósmosis. Entonces la osmolaridad se mantiene en 300 milosmoles por litro. Entonces, una característica es de que en esta parte, antes de que se internalice en la parte descendente del asa de Henle hacia la médula, pues todavía tenemos osmolaridades de 300 milosmoles por litro. Ojo, mantengan eso siempre en mente, porque vamos a ver que el asa de Henle, cuando se internaliza hacia la médula renal, o sea, se mete a la profundidad de la médula, aquí es donde se llevan a cabo la regulación independiente más importante del agua y de los electrolitos, de los cationes y aniones que forman el contenido tubular. Entonces, mantengan en la vista en que aquí todavía tenemos 300 milosmoles y que aquí es donde van a empezar a sufrir modificaciones importantes, logrando en la profundidad de la membrana, de la médula, profundidad de la médula renal, concentraciones tan altas como de 1200 milosmoles. Aquí, en el asa de Henle en general, se va a reabsorber el 15% del agua filtrada, el 30% del sodio, 20 al 30% de sodio, 35 de cloro, 10 de bicarbonato. ¿Se acuerdan que esto pues, había sido el 65% en el túbulo contorneado proximal? El sodio y el agua igual, 65%, y aquí el 50% del cloro, 90% del bicarbonato. Entonces queda un pequeño porcentaje de estos elementos para su regulación en las partes más distales de la nefrona. Y ahorita lo vamos a ver, que es muy dependiente de hormonas, fundamentalmente de hormona antidiurética, fundamentalmente de aldosterona, tal vez no tan importante para el sodio la aldosterona, pero sí para el mantenimiento del agua o del espacio, el mantenimiento del espacio extracelular. Ahorita lo comentamos. ¿Sí? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo va bien? ¿Sí? Bueno, alguien que tome la voz y diga, sí, todo está bien. Sí, okay. Todo está bien. Bueno. Prendan sus cámaras para verlos, porque me imagino que pueden estar aburridos o dormidos. Doctor, dígame. Yo ahorita no puedo, perdón, es no te preocupes, Elizabeth. Todos en mi familia están. Sí, ya me lo habías comentado, no te preocupes. Bueno. Bien, entonces vamos bien, ¿verdad? No sé, aquí vamos a entrar al estudio de los fenómenos que suceden en el asa de Henle. Esta tiene algunas particularidades. Hablábamos que el contenido tubular ingresa con 300 milosmoles, una osmolaridad similar a la del plasma, que viene del túbulo proximal. Y de las células epiteliales que están aquí en el túbulo, en el asa de Henle, en la parte descendente, dentro de las particularidades es de que tienen una gran cantidad de proteínas que regulan la permeabilidad al agua, tubular al agua, serían las acuaporinas. De los 7 tipos, 8 tipos, la más importante es la acuaporina 1,
aquí a este nivel, que se puede encontrar en la membrana apical y en la membrana vasolateral. Y esto le da una característica muy particular a esta parte del asa de Henle, con una alta permeabilidad al agua. Vamos a ver bajo qué efectos se mueve el agua y se reabsorbe a este nivel. Sabemos que uno pues, es de que haya aquaporinas, que permitiría más o menos la estructura química. Una proteína que permitiría el paso del agua a través de la célula epitelial en ambos lados de la membrana y su reabsorción hacia el capilar peritubular, que en este caso aquí sería el capilar o vaso recto, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante. Una vez que empieza a descender el contenido tubular hacia las profundidades de la médula, esta capacidad que tiene de reabsorber agua, la parte descendente del asa de Henle, pues modificaría la permeabilidad. Al reabsorberse el agua hacia el vaso recto, la osmolaridad del contenido empezaría a aumentar, ya que quedarían muchos solutos sin agua hasta su llegada a la médula, alcanzando osmolaridades hasta de 1200. Pero esto lo tenemos que ver en conjunto con las propiedades que tiene la parte gruesa del asa de Henle, que es la parte ascendente. Aquí tenemos un transportador muy particular. Es un cotransportador de sodio, potasio y 2 cloros, es decir, ingresa un sodio, un potasio y 2 cloros hacia el interior de la célula epitelial. Estamos hablando que estamos en la parte ascendente del asa de Henle, ¿sí? Ya vimos en la parte descendente que es rico en aquaporinas, en la parte ascendente es rico en este tipo de proteínas, que es un cotransportador de estos 3 elementos. Una vez que ingresan a la célula, el sodio va a ser transportado hacia el espacio intersticial y de ahí al vaso recto a través de una bomba sodio-potasio, porque es contragradiente de concentración. El cloro es transportado a través de la membrana vasolateral a través de un canal de cloro para su ingreso al vaso recto, y el potasio, como ingresó contra gradiente de concentración, inmediatamente siguiendo ese gradiente de concentración va a ser se va a exteriorizar otra vez o de regreso hacia el contenido tubular a través de un canal de potasio. Entonces ya sabemos que ingresaron 3 elementos, 2 moléculas de cloro, 1 de sodio, 1 de potasio. Al final tenemos recuperación hacia el vaso recto del sodio y el cloro, y el potasio se reincorpora al contenido tubular. ¿De acuerdo? Una vez que se movieron estos elementos, se puede modificar el gradiente electroquímico y la movilización de otros cationes como el calcio y el magnesio, que los seguirían a través de la unión intercelular, es decir, un mecanismo de transporte paracelular siguiendo gradiente electroquímico. Doctor, dígame. Tengo una duda. En donde está el 1 es un sodio-potasio ATPasa. Sí. Entonces entrarían, o sea, saldrían 3 sodios y entrarían 2 potasios. 2 potasios. Si ahí recambian 3 por 2, y ese potasio, si cambia los gradientes intracelulares, puede ser movido hacia el espacio extracelular. Okay, o sea, esta bomba, recuerden que es la más importante para el mantenimiento del gradiente, y es la más importante. Si les preguntan cuál es el elemento más importante
para mantener la dinámica de la célula tubular es la bomba de sodio-potasio, porque esa es la que mantiene el sodio, lo desplaza hacia el capilar peritubular y mantiene las concentraciones de potasio. Entonces, mientras se mantenga el sodio bajo dentro de la célula, se facilita que el sodio se mueva hacia el interior de la célula. Entonces es la más importante en la dinámica tubular, esa bomba de sodio-potasio. Por eso es tan importante. Y sí, ahí es un recambio con 2 de potasio, que puede ser, si excede la concentración de potasio intracelular, una manera es eliminarlo hacia el contenido tubular a través de estos canales, ¿de acuerdo? Y eso es con la finalidad de siempre mantener concentraciones normales, esos 150 miliequivalentes de potasio intracelular, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Sí, de nada. Y por último, bueno, tenemos lo que sucede, cómo se mueve, dónde queda el sodio, dónde queda el cloro y dónde queda el potasio, y se mueven algunos cationes adicionales siguiendo gradiente. Esto es importante porque en esta parte lo que vamos a tener a través del movimiento de estos cationes hacia el espacio intersticial, vamos a tener un aumento en la osmolaridad en este espacio, y los vasos rectos nos van a ayudar. Esto se llama mecanismo multiplicador de contracorriente. Ahorita vamos a ver cómo al mover estos solutos modificamos la osmolaridad del espacio intersticial de la médula renal. Recuerden que aquí estamos hablando que estamos en la región de la médula, miren, la zona de la médula. Entonces se incrementaría la osmolaridad del espacio intersticial, y los vasos rectos contra flujo nos ayudarán a mantener esa osmolaridad aumentada. Ahorita lo vemos exactamente porque se llama mecanismo multiplicador de contracorriente, y los vasos rectos son los elementos intercambiadores para mantener esa osmolaridad. No me quiero adelantar, pero nada más no pierdan de vista que en esta parte del túbulo es esta proteína la más importante. Bien. Entonces, vamos en el túbulo contorneado distal. Bueno, ya vimos qué características tiene la descendente de la Ziegler, la ascendente de la Ziegler, y vean lo que llega al túbulo contorneado distal. Solamente llegan 18 litros. Estamos hablando que el 90% ya se reabsorbió, y solamente tenemos un volumen de filtrado tubular de aproximadamente 18 litros al día. Eso significa solamente el 10%. Aquí yo le saqué la velocidad, ya quedaría, si acá eran 125 mililitros, eran 40 mililitros por minuto en esta parte. Aquí ya solamente es de 12.5 mililitros por minuto. ¿Por qué? Pues porque se fue modificando en el transcurso de su paso por los diferentes segmentos de la nefrona hasta llegar aquí. Aquí ya viene súper modificado porque ya se reabsorbió gran cantidad de agua, sodio, potasio, lógicamente ya no hay glucosa, ya no hay aminoácidos, y solamente se reabsorbe el 5% del sodio, 5% del cloro, y cantidades variables de calcio. Ahorita les menciono porque aquí es donde se lleva a cabo el efecto del aparato hormona para la reabsorción de calcio en el caso de que haya hipocalcemia, es decir, bajas concentraciones de calcio en sangre. Se activaría la producción de paratormona debido a un sensor que está en la célula principal de la tiroides. Producción de paratormona y su efecto a nivel del túbulo renal
sería la de estimular la síntesis de proteínas transportadoras de calcio hacia la célula, o sea, de un canal de calcio, y la síntesis de una proteína que se llama calvindina, que depende de vitamina D. La calvindina, producida por la vitamina D, es la que transporta el calcio desde la membrana apical hasta la membrana vasolateral, y depende de vitamina D. Por eso los pacientes con deficiencia de vitamina D tienen deficiencia en el control o en la regulación del calcio. Sin esta no habría la posibilidad de meter el calcio para devolverlo a sangre, reabsorberlo del túbulo para pasarlo a sangre. Entonces, por eso es importante esta zona específicamente para el calcio, pero ya es dependiente del funcionamiento de una hormona. También el sodio, aquí ya depende de hormonas. Ese 5% es el manejo fino que da el túbulo contorneado distal, el colector, a través de las células principales para el manejo del sodio, el potasio, a través del efecto que tiene la aldosterona, el manejo del agua a través del papel que desempeña la hormona antidiurética, etcétera, que vamos a ver ahorita con detenimiento. Entonces, esta última parte, son pocas las concentraciones de solutos y pocas la cantidad de agua que puede ser manejada, y es dependiente de hormonas. Hormona antidiurética, hormona aldosterona y la PTH o hormona paratormona en el caso del calcio. ¿De acuerdo? No más. Dígame, Fernanda. Esa listita del 10 al 15 del agua y así, es nada en el puro túbulo contorneado distal inicial. Sí, ya es lo que le quedaría en la parte final. O sea, más o menos les he ido poniendo los porcentajes. Por ejemplo, en el contorneado proximal 65% del agua, en la siguiente... Nomás, o sea, sí. ¿Es del túbulo contorneado inicial y final o nomás? Sí, ya es la última parte. Gracias. De nada. Y en esta última parte, si llevamos la secuencia, ya vimos que acá hay acuaporinas en la descendente. En la ascendente son la sodio, potasio, dos cloros. Y aquí en esta última parte lo que predominan son cotransportadores sodio-cloro en las membranas apicales. Y la bomba de sodio-potasio en las vasolaterales. Esto ya es mínimo el movimiento de sodio y cloro, porque vamos a ver que en el colector pues lo que predominan son, en la última parte del contorneado distal y en el colector, lo que predominan son dos tipos de células, que serían las células principales y las intercaladas. Esta principal es una tubular modificada y cuya característica es la presencia de canales de sodio-potasio. Los van a ver en los libros reportados. El de sodio está como ENAC, que significa conducto de sodio epitelial, que es un canal de sodio, pero la particularidad es de que funciona a través del efecto que tiene aldosterona fundamentalmente en la síntesis de esa proteína y su expresión en la membrana. Ahorita lo vemos con detenimiento. Entonces esa es una célula, se llama célula principal, cuya función fundamental es la de reabsorber el sodio y la de excretar potasio, recambiándolo con potasio. Y en la membrana vasolateral pues tenemos una bomba sodio-potasio convencional para garantizar que este sodio que se reabsorbió en la célula principal pase y se reincorpore al capilar recto, al vaso recto. Y las intercaladas son células tubulares que tienen la capacidad de mantener y regular el mantenimiento del equilibrio ácido-base. En caso de acidosis, actúan las intercaladas tipo A
eliminando hidrogeniones y reabsorbiendo potasio. Y en caso de alcalosis, tenemos las intercaladas tipo B, que eliminan bicarbonato y retienen hidrogenión. Ahorita los vemos en su funcionamiento. Aquí están. La tipo A, en caso de acidosis, lo que hacen es transformar el bicarbonato, el CO2 y el agua a través de la anhidrasa carbónica en ácido carbónico, y el ácido carbónico a la vez es escindido en hidrogeniones y bicarbonato. Estamos en un estadio o un estado acidótico, por lo tanto el bicarbonato es importante regresarlo o retornarlo a la circulación para mantener o contrarrestar el estado acidótico. Y aquí el bicarbonato se recambia, por ser un anión, se recambia con el cloro. Vean, ¿sí? Entonces es un cotransporte con cloro. Esto es por gradiente electroquímico. Y el hidrogenión, a través de una bomba que requiere sustrato energético, elimina los hidrogeniones o excreta los hidrogeniones hacia la orina. Entonces vamos a tener en un paciente acidótico recuperación de bicarbonato y eliminación de hidrogeniones hacia la orina, con una orina ácida en pacientes con acidosis. Y esto es por funcionamiento de la intercalada tipo A. Vean esta bomba, recambia potasio con hidrogeniones, y el potasio es reabsorbido a través de este canal hacia el capilar peritoneal. Y tenemos también en esta parte final del túbulo, tenemos las intercalares tipo B, que en casos de alcalosis, es decir, un exceso de bases, lo que van a hacer es secretar bicarbonato, cambiándolo con cloro, y recuperando hidrogeniones hacia la circulación, contrarrestando este estado alcalótico. Estas son más complicadas, las alcalosis son más difíciles, también de presentación clínica más difícil. Pero si hubiera una alcalosis, la manera de responder es la intercalada B, transformando igual CO2 y agua por anhidrasa carbónica a ácido carbónico, y de ahí hidrogeniones y bicarbonato, y el bicarbonato es eliminado o excretado por orina. Los hidrogeniones son reingresados al espacio intravascular a través de esas bombas hidrógeno-potasio que están en la membrana también vasolateral. Entonces, esto es en general cómo están distribuidos los transportadores y cómo funciona en general para mantener la homeostasis. Túbulo contorneado proximal, una gran capacidad de reabsorción, 65% agua, sodio, potasio, 50% de cloro, 50% de urea, el 90% de bicarbonato. Y en las etapas finales, ya reguladas específicamente por hormonas, sobre todo en el contorneado distal y el colector. Entonces, la gran reabsorción de casi todos los elementos del filtrado glomerular inicial. Y ahorita vamos a ver específicamente el funcionamiento del asa de Henle. Esa que les decía tiene la capacidad muy particular e independiente de regular la movilidad del agua y de los solutos a través de las acuaporinas y esas proteínas particulares que tienen el asa ascendente, cuya finalidad es la de mantener hiperosmolaridad a nivel de la médula renal. Les voy a explicar. Doctor, dígame. ¿Y cuál es como el límite para decir como a partir de aquí la persona sí tiene acidosis? O sea, ¿en qué se nos basaríamos para decir? ¿Este es un paciente acidótico? Sí. Ok. Esto lo puedes tú determinar por la concentración de hidrogeniones en sangre. Para esto se utilizan, la cantidad es mínima,
pero puedes tú determinar lo que se conoce como pH. Ese gradiente, ese coeficiente, te determina el nivel de acidez o alcalinidad. Los valores fisiológicos en el pH, recuerda, son 7, ¿qué? ¿4? ¿Sí? 35, Ajá, algo por ahí. Alrededor de eso. Y el mantenimiento de esos niveles en el pH, de ahí puedes tú establecer si es un estado acidótico o un alcalótico. Entonces ya lo vamos a ver porque tenemos una sesión específica para esto, pero no me quiero adelantar, pero sí te quiero contestar tu pregunta. Entonces, dependiendo de los niveles de pH, con eso puedes establecer pHs bajos. Un pH bajo habla de acidosis y un pH alto habla de alcalosis. Y hay dos grandes mecanismos con los que se regula, que sería los estados metabólicos, los regula el pulmón, y los estados respiratorios con alteración en el pH los regula el riñón. Entonces la parte renal que le toca regular si hubiera algún trastorno en el equilibrio ácido-base, es estas dos células en particular. Tenemos pacientes con acidosis, entran las intercaladas A y si no las B. Entonces vamos a ver toda una sesión para el equilibrio ácido-base y vamos a ver exactamente cuál es el comportamiento. Entonces, dependiendo la concentración de hidrogeniones, pues es el comportamiento en el pH. ¿Sí? Lo vamos a ver específicamente, no te preocupes. Doctor. Dígame. Gracias. Rafael. Sí, disculpe, yo tengo así una duda rapidita, nada más por curiosidad. De lo que acabamos de ver, vi que la mayoría de los diuréticos actúan en la parte del túbulo contorneado distal, o sea, en la parte en la que ya son más impermeables al agua, que tiene que ver con la reabsorción de solutos o no, y que la mayoría bloquean los transportadores de sodio. Quiero saber nada más. No finales, estamos hablando que hay diuréticos de ASA en donde el efecto es a nivel de las AIGENLE, pero los vamos a ver específicamente. Una vez que tengamos ya todo el contexto, vamos a cuando menos dar ejemplos del manejo de la utilización de diuréticos, ¿sí? Porque bloqueando tú alguno de estos, en el funcionamiento de alguno de estos, lo que vas a impedir es la reabsorción de elementos solutos y vas a tener pérdida de líquidos. O sea, es una manera farmacológica de manipular el conocimiento de la fisiología tubular, ¿sí? Entonces, si quieres, lo vamos a ver algunos tipos, los más comunes, sobre todo viendo la aplicación farmacológica en manipulación de la fisiología tubular. Ah, ok. Sí lo vamos a ver en el... Sí, okay. Sí, lo tocamos, sí. Cuando veamos en la parte final vamos a ver el control de la presión arterial, o sea, vamos a ver ya como funciones renales específicas, ya que conocemos toda la fisiología. La siguiente semana vamos a ver cómo todo este funcionamiento, esta fisiología renal, se ve involucrada en el control regulatorio de la presión arterial, de la osmolaridad, es decir, de los espacios, del mantenimiento de la osmolaridad en general. Y cuando hablamos de presión arterial, podemos utilizar la manipulación farmacológica del funcionamiento para regular la presión. En caso de los hipertensos, necesita soportar función cardíaca o dilatar de alguna manera, quitarle resistencias al trabajo funcional del corazón, y la otra disminuir la circulación de volumen, y con eso bajas presión arterial. Entonces los vamos a utilizar, ¿no? Ok, gracias, doc. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar al estudio en particular del ASA EGENLE, porque ya hay un mecanismo que se llama mecanismo de contracorriente, que lleva a cabo los túbulos, que sería el ASA EGENLE en la parte tubular, y en la parte vascular serían los vasos
vasos rectos que los acompañan. Y se llaman contracorriente porque la circulación del contenido tubular va en sentido opuesto a la circulación del vaso recto. Y eso es lo que le da la capacidad de regularse y de mantenimiento de las altas osmolaridad a nivel medular, y garantizar que cuando vuelve la sangre y vuelve el contenido tubular a la corteza, regresen con osmolaridad, si no lo normal, cuando menos un poco disminuido, y al igual que el componente vascular. Ahorita lo vemos con detenimiento. Entonces, de lo que tenemos que saber ahorita, así como preámbulo, como para entrar al tema, es de que habíamos quedado que en la parte descendente del asa de Henle, conforme ingresa hacia la médula, la presencia de apocorinas 1 en la membrana apical favorece la reabsorción de agua, mientras que en la parte ascendente, en el túbulo, en la parte gruesa del asa de la porción ascendente, tenemos la presencia de los cotransportadores sodio-potasio 2-cloros. Estos son los elementos que van a llevar a cabo o van a facilitar que se lleve a cabo el mecanismo de contracorriente. Este es el funcionamiento. Ustedes ya lo habíamos platicado. Si tenemos esta secuencia de eventos, al momento que llega el contenido tubular y empieza a descender por el asa de Henle hacia la médula, aquí se reabsorbe agua, llegando con una gran concentración de solutos al fondo de la médula renal. Tendríamos más o menos 1200 miliequivalentes. Conforme pasa a la parte ascendente, aquí tenemos los cotransportadores sodio-potasio 2-cloros, cuya función es la de reabsorber todos esos cationes y aniones hacia el espacio intersticial, es decir, lo saca del túbulo, y esta zona es impermeable al agua. Entonces, conforme avanza, estos iones son reabsorbidos, dejando el contenido tubular lógicamente diluido. Por eso encontramos que una vez que regresa el contenido tubular hacia la corteza de nuevo, en el asa de Henle llegaría aproximadamente con una osmolaridad de 100 miliosmoles por litro. Esto puede ser modificado más adelante por acción específicamente o directamente o de manera muy importante de hormona antidiurética. La hormona antidiurética también expresa acuaporinas en las células principales, y el efecto que tendría, son de la tipo 2, el efecto que tendría sería la de reabsorción de la mayor cantidad de agua posible. Por lo tanto, la presencia de una orina o modificar la osmolaridad del producto final, que sería la orina. Pudiera ser una orina diluida en el caso que se requiera y esté bloqueada la producción de hormona vasopresina o antidiurética, o una orina concentrada en el caso que se requiera reabsorber grandes cantidades de líquido en condiciones particulares, después de ejercicio físico intenso, o por la pérdida aguda de agua, ya sea por ejemplo en estados diarreicos o por sangrado agudo, por ejemplo. En este caso, la modificación del contenido final pues depende de esta estructura. Aquí es donde se genera orina diluida, y acá al final se puede concentrar o se puede diluir de acuerdo a las necesidades. ¿Está bien? Entonces tenemos el asa de Henle, el papel que guarda a través del uso de
la utilización de esta proteína, que al final lo que nos va a producir es un contenido tubular, hipoosmolar en su reingreso a la corteza renal. Esto es en términos generales, ahorita lo vemos ya muy puntual. Vean, este se llama, la capacidad que se tiene para mantener estados de hiperosmolaridad a nivel de la médula depende de la función tubular a nivel de la asa ascendente de Henle y de la capacidad que tiene de la presencia de acuaporinas en la porción descendente. Si se fijan ustedes, el tránsito del contenido tubular es hacia abajo, en la descendente, llega a la médula y luego empieza a subir hacia la médula, hacia la corteza de nuevo. El vaso sanguíneo viene en sentido opuesto, que son los vasos rectos, y vienen en paralelo con el asa de Henle de las... ¿Se acuerdan qué tipo de nefronas? Medulares, ¿no? Yuxtamedulares, son las de asa muy larga, esas que se meten hasta la médula, son las que particularmente tienen los vasos rectos. Lo comentamos cuando estudiamos su anatomía. Entonces, aquí muy importante que en la parte ascendente del asa de Henle se tienen los cotransportadores sodio, potasio, 2-cloros, y es impermeable al agua. Entonces, en su paso ascendente por esta porción, lo que vamos a tener es salida de los cationes y de los aniones hacia el espacio intersticial, ¿sí lo ven? Entonces, en este momento salen del túbulo sodio, potasio y 2-cloros hacia el espacio intersticial. Eso lo que provoca es un aumento en la osmolaridad de la médula renal. Doctor, tengo una duda. Sí, dígame. Es que estoy confundida. O sea, primero pasan a los capilares peritubulares y luego a los vasos rectos en esa nefrona. Ahorita lo comentamos. Es muy importante tu pregunta, Arely, porque primeramente lo que les voy a demostrar se llama mecanismo multiplicador de contracorriente, que es el efecto que solamente tienen los túbulos. Y vamos a ver cómo el vaso recto nos va a ayudar para el transporte de estos iones. Pero ahorita nada más vamos a fijarnos en el funcionamiento tubular. Pero sí, los capilares rectos van a servir para amortiguar ese movimiento, van a estar captando lo que está dejando el túbulo en el intersticio, perfectamente captado, Arely. Mira, y tenemos el sodio, el potasio y el cloro quedan en el espacio intersticial, y lo que hacen es aumentar la osmolaridad del intersticio, ¿verdad? Cuando va bajando el contenido tubular en la parte descendente, ¿qué condiciones va a encontrar en el espacio intersticial de la médula? Osmolaridad. Alta. Entonces, ¿qué va a suceder? Si encuentra en el espacio intersticial una osmolaridad muy alta por la presencia de estos elementos en el espacio intersticial, lo que va a hacer, y ante la presencia de acuaporinas, pues va a permitir que el agua, siguiendo por ósmosis, salga del capilar peritubular, perdón, del túbulo, del descendente, ¿sí? De la parte descendente de la asa de Henle, ¿sí? Entonces, la hiperosmolaridad que provocó la salida de estos elementos del asa ascendente aumenta la osmolaridad en la médula
y facilita a que el agua se mueva del túbulo hacia el espacio intersticial medular, tratando de diluir esta alta concentración, dejando sin contenido de agua dentro del túbulo. Y vean cómo empieza a aumentar la osmolaridad del asa de Henle cuando va descendiendo hacia la médula. Conforme pierde agua, aumenta su osmolaridad, y es la manera como llega a la médula con una concentración osmolar de aproximadamente 1200 miliosmoles. ¿Se entiende? Ahorita no hemos platicado del papel de los vasos, simplemente cómo el túbulo, la parte ascendente, a través de sus transportadores, permite la salida de los solutos, aumenta la concentración osmolar en la médula y favorece a que se mueva el agua del asa descendente hacia el espacio intersticial. Ahí hasta ese momento lo que tenemos es hiperosmolaridad en el fondo del asa de Henle, en el fondo de la médula, y conforme aumenta y sube por la parte ascendente y pierde los solutos, la osmolaridad tiende a disminuir. Entonces ese lo tenemos y se llama mecanismo multiplicador, porque esto es un círculo que se mantiene. Conforme sube, pierde los solutos, aumenta la osmolaridad en la médula y jala el agua del asa de Henle descendente, de la parte descendente del asa de Henle. Y esto se mantiene constante, se llama mecanismo multiplicador para mantener hiperosmolar la médula, ¿sí? Ahora vamos a ver el mecanismo o el papel que juegan los vasos rectos. Los vasos rectos, como les decía, van en sentido contrario al flujo del túbulo, el asa de Henle, ¿sí? Mientras que en esta parte, en donde el contenido tubular va hacia la corteza, el vaso recto viene de la corteza con una osmolaridad conocida y se internaliza en la médula, ¿sí? Para después empezar a subir otra vez hacia la corteza. Entonces, si se fija, es contracorriente, van en sentido contrario. Vamos a ver cómo lo que está dejando salir el túbulo aumenta la osmolaridad en la parte ascendente, aumenta la osmolaridad en el espacio intersticial, y aprovechando la osmolaridad que trae el vaso recto que viene de la corteza, trae una osmolaridad de 300 miliosmoles. Recuerde que viene de la arteria eferente, los peritubulares, y luego se internaliza como vasos rectos. Entonces trae una osmolaridad parecida al plasma. Esos 300 miliosmoles son los que favorecen para que el sodio y el cloro, siguiendo gradiente, ingresen al vaso recto. Estos cationes y aniones, y aumenta su osmolaridad. Vean, desde 300 empieza a captar sodio, potasio, cloro, y aumenta su osmolaridad hasta que llega a la médula, y llega a la médula con una osmolaridad de 1200. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Conforme empieza a subir este vaso recto, va en paralelo y contraflujo con la descendente de la asa de Henle, que aquí, siguiendo por osmosis, el agua salió del túbulo, y siguiendo osmolarmente esta concentración tan alta de solutos a este nivel, se empieza a incorporar a
la parte del vaso recto que va hacia la corteza, que traía una osmolaridad de 1200, y conforme avanza y empieza a recibir el agua, estaba en el intersticio, motivado por las altas concentraciones de soluto a este nivel. Entonces el agua empieza a incorporarse a la parte ascendente del vaso recto. Y si se fijan, de 1200 empieza a diluir, a entrar el agua, y su osmolaridad llega con 300 miliosmoles hacia la corteza. Entonces, los vasos rectos funcionan como intercambiadores. Las partes tubulares, la descendente y la ascendente de las Henle, son multiplicadores del mecanismo de contracorriente, y los vasos rectos son intercambiadores y los que mantienen osmolaridades altas aquí, pero cuando regresa esta sangre, cuando regresa hacia la corteza, ya regresa con osmolaridad normal. Ese es el mecanismo general de contracorriente. ¿Dudas que tengan? Díganme. Yo tengo una, pero no sé cómo de qué formularla. A ver, Fernanda, ¿cuál es tu preocupación? ¿Dónde está el problema? Es que, o sea, sí entiendo lo de la asa de Henle, que el cotransportador de sodio, potasio y 2 de cloro, o sea, sale eso y pues se reabsorbe, pero se va a reabsorber a este vaso recto, entonces. Sí. Ok, y entonces como el sodio en la parte de la asa de Henle descendente, el agua ahí sí puede salir porque sigue al sodio, va a entrar también al vaso recto, igual. Sí. Okay. Sí. Nada más que en la parte descendente, aquí es rica en acuaporinas tipo 1, okay, que va a facilitar, tiene una gran permeabilidad al agua. Y acá, en la parte ascendente, si te fijas, es impermeable al agua, pero tiene los cotransportadores sodio, potasio, cloros. Entonces, conociendo exactamente qué tipo de epitelio, cómo funciona el epitelio aquí, cómo funciona el epitelio acá, entonces podemos entender que aquí va a empezar a fugar, a moverse el sodio, el cloro y el potasio, aumentando la osmolaridad de la médula renal, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Mantiene estas concentraciones, estos miliosmoles a nivel de la profundidad medular renal, 1200 miliosmoles. Esto puede ser modificado, ahorita lo vemos, lo platicamos, una vez que llega al túbulo contorneado distal por acción de la hormona antidiurética. Pero, ¿hay alguna duda en este mecanismo? ¿Se entiende? Yo tengo una. Sí, Elizabeth, dígame. Entonces, como en términos, ¿puedes decir que el asa ascendente es hiperosmolar, o más bien tú dirías como el intersticio es hiperosmolar? Sí, pero no la parte ascendente del túbulo, sino más bien el intersticio a nivel medular. ¿Te fijas? Aquí okay, esta parte es la que interesa que mantenga esas condiciones de hiperosmolaridad. Lógicamente va a salir de aquí del túbulo, viene con 1200 miliosmoles, y aquí empieza a salir el sodio, el potasio, el cloro, y lo que hace es aumentar la osmolaridad en el espacio intersticial. Esa después va a ser corregida una vez que entra al vaso recto. Pero esto ya como función intercambiadora. Aquí lo interesante es de que el capilar, más bien la parte ascendente, se encarga de mantener esa hiperosmolaridad a nivel de la médula. Sí, correcto. Ok, ¿sí? Gracias. De nada. Entonces podemos continuar. Para terminar de ver el control, cómo se regula hormonalmente la función de las porciones distales de la nefrona, es decir, del túbulo contorneado distal y el colector, porque ya esos son el manejo un tanto específico de la poca cantidad de agua que nos llega hasta esa porción
y la poca cantidad de solutos que llegan, ¿sí? Si se fijan, de los 180 litros, aquí ya al final en el túbulo contorneado distal tenemos solamente 18, ¿verdad? De los 180 litros del filtrado glomerular, solamente 18 litros. En total al día llegan a la parte final del contorneado, más bien al túbulo contorneado distal y el colector. Y esas pequeñas cantidades que llegan son sujetas a las modificaciones ya más finas o la regulación más fina mediada por hormonas. Dentro de ellas pues tenemos la angiotensina 2. Ese mismo mecanismo puede ser regulador por sí mismo como angiotensina 2 o a través de su papel que juega en la estimulación en la producción de aldosterona para la reabsorción de sodio y agua. Hormona antidiurética, que es de producción central, ¿se acuerdan que se produce en la parte posterior de la hipófisis o neurohipófisis, y que es producida de acuerdo al censo que hace el hipotálamo, osmorreceptores presentes en el hipotálamo y que están captando la osmolaridad plasmática. Si esta aumenta, es decir, tenemos pérdida del 1% de la osmolaridad, ese 1% es suficiente para dar el estímulo a la producción de antidiurética y que tenga su efecto en los túbulos colectores. Ahorita lo vemos. Entonces, son las hormonas que tienen el control. La otra es el péptido natriurético atrial de producción de cardiomiocito y la hormona paratiroidea, sobre todo para la regulación fina de la reabsorción de calcio dependiendo de los niveles plasmáticos del mismo. ¿Sí? Normalmente hay una reabsorción constitutiva en el túbulo contorneado proximal. ¿Se acuerdan que se movía el calcio con el potasio y el magnesio de acuerdo a gradientes electroquímicos, siguiendo la electronegatividad generada por el cloro? Pues aquí es un control ya más fino, que depende de las concentraciones plasmáticas, se produce o no la hormona paratiroidea. Vamos a ver el primero. Ya los hemos platicado porque estos mismos sistemas de alguna manera tienen efecto en el filtrado, y ahora vamos a ver el efecto que tendrían en la reabsorción tubular, ¿de acuerdo? Este mecanismo pues ya lo hemos platicado. Es que es el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Alguien me lo puede describir así de manera muy general? Les pongo la imagen por si se requieren ayuda. A ver, alguien que me ayude para evitar el monólogo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Ariel? Pues cuando hay deficiencia de sodio, baja la presión arterial. Entonces el hígado secreta, antes. No. Sí, a ver, ¿dónde captarías si hay una pérdida de volumen de manera aguda? Perderías presión y perderías flujo de perfusión a nivel sistémico. ¿Y esto dónde es captado específicamente? En las aurículas. Bueno. Específicamente en las nefronas. ¿No? ¿Eh? En la mácula densa. Más bien en el aparato yuxtaglomerular. Diferente, aquí se notaría la pérdida de volumen y este vaso, por disminución de la presión de perfusión, disminuiría o se colapsaría debido a su baja presión. Esa baja en la presión de perfusión y de flujo renal es captado, y las células que se encuentran aquí a un lado se llaman células, ¿se acuerdan? Si están pegadas al glomérulo, yuxtaglomerulares o granulares. O granulares. Yuxtaglomerulares por su posición próximo al glomérulo, o también granulares porque producen gránulos. ¿De qué? ¿De qué gránulos? ¿De qué, Eduardo? Son granulares porque son
son gránulos de qué? ¿Qué proteína es la que produce ahí en esas células? Renina. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, baja presión de perfusión renal, caída de la presión arterial y flujo renal, lo que provoca es la producción de renina por las células yuxtaglomerulares. Entonces aquí está deshidratación o déficit de sodio, hemorragia, disminución del nivel sanguíneo, disminución de la presión arterial y producción de las células de la renina por las células yuxtaglomerulares. ¿Qué es la renina? ¿Una enzima? Una enzima. ¿Qué cataliza esa enzima? Si es una enzima, pues debe catalizar una reacción. Provocaba la reacción, provocaba que que existiera angiotensina 1 por el angiotensinógeno. Ok, el angiotensinógeno de producción hepática sale a circular o más bien la acción enzimática es la transformación de ese angiotensinógeno en angiotensina 1. La renina lo corta, ¿no? Sí, lo corta. Entonces lo deja como angiotensina 1. Que tiene ¿cuántos aminoácidos? Si lo leyeron por ahí. 8. No, tiene 10. ¿Están de acuerdo? Ahorita vamos a ver quién es el de 8. La angiotensina 2, ¿no? Perfecto, sí, muy bien. Entonces tenemos la angiotensina 1, un péptido de 10 aminoácidos con poca función biológica, pero que está circulando una vez que pasa por el epitelio del pulmón. Las células epiteliales pulmonares producen una enzima que se llama, ahí lo tienen abajo, convertidora de Sí. Entonces tenemos la convertidora de angiotensina en el epitelio pulmonar, y ahora sí, de tener 10 aminoácidos, le quita 2, escinde 2 de ellos y quedan 8 aminoácidos y ya queda funcional, queda como angiotensina 2. Esa tiene un efecto vascular, ¿sí? Propiamente dicho, por eso se llama angiotensina, o sea, es un vasoconstrictor muy potente y produce una vasoconstricción. Su efecto vascular es de vasoconstricción. Entonces, si tenemos un estado de caída de la presión, un estado de vasoconstricción, pues les sirve porque corrige una de las variables de la presión, ¿verdad? O sea, esas resistencias periféricas las aumenta y con eso aumenta la presión arterial mientras se corrige. Pero, aparte tiene otro efecto. Este es el vascular directo, pero aparte tiene otro efecto, que es a través de la estimulación de la corteza suprarrenal. ¿Qué parte de la corteza suprarrenal? ¿Qué capa? ¿Se acuerdan? Cuando vieron glomerulosa. la glucosa. Sí, es la glomerulosa, es correcto. La más externa de la corteza. Y ahí hay receptores para la angiotensina 2. Son receptores que se llaman AT1 o receptores de angiotensina de tipo 1. Hay 4 o 5, los más estudiados son 2 tipos. Y el tipo 1 es el que está en los vasos sanguíneos y está en la corteza suprarrenal. Entonces la angiotensina 2 llega a la corteza y lo que hace es estimular la producción de aldosterona. La aldosterona sale a circular y su efecto, ¿dónde va a ser? La aldosterona, ¿dónde va a tener su efecto? ¿En los distales? ¿Dónde? No escuché. ¿En qué células de los túbulos? Principales. Las principales, muy bien. En esas principales hay receptores para aldosterona,
Recuerden que si esa aldosterona es una lipídica, es una hormona lipídica, esa no tiene sus receptores en la membrana, ¿verdad? Entonces los receptores de la aldosterona están en el citosol de la célula tubular, de la célula principal en el colector, ¿verdad? Célula principal. La aldosterona atraviesa la membrana, se une a su receptor y ese complejo aldosterona receptor entra al núcleo como factor de transcripción y lo que hace es establecer como factor de transcripción, establecer la expresión o activar la expresión de los genes para la síntesis de una proteína que se llama proteína epitelial de sodio, esa que les decía que era conducto epitelial de sodio, que lo pueden ver como ENaC. Esa se produce, se expresa y se va a la membrana para facilitar la reabsorción del sodio, ¿de acuerdo? Igual la síntesis y expresión de las proteínas que funcionan como canales de potasio para la pérdida de potasio, intercambia potasio por el sodio, ¿de acuerdo? Esa es la función de la aldosterona en el sistema. ¿Ahí solo entra sodio en esos conductos que se... En el de sodio, forman? sodio. En el ENaC, Ah, sodio. en el ENaC. Sí, ahorita lo vemos en una imagen. En el de sodio, sodio, porque se llama conducto de sodio epitelial o epitelial de sodio. Y el de potasio está a un lado, que también es una proteína que también se sintetiza por efecto de la aldosterona. Pero son independientes, no intercambian en el mismo, no son contratransporte en la misma proteína. ¿Sí? Sí, Sino gracias, que doctor. son independientes. Ok. Pero los dos están en la membrana apical. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. Entonces, es lo que les decía, y aquí está la imagen, mira. Cómo la aldosterona, una vez que se produce en esa capa de la corteza que se llama glomerulosa, y solamente tiene capacidad enzimática de producir aldosterona, produce la aldosterona, pasa sangre, circula hasta que llega a la célula principal y es un factor de transcripción para la síntesis de estas dos proteínas. Fíjense. Este canal que se llama ENaC o conducto epitelial de sodio y esta de potasio para intercambiar el sodio y el potasio. El sodio es reincorporado por esta bomba de sodio-potasio. Este también es efecto de la aldosterona. Estimular su síntesis y el funcionamiento de la bomba sodio-potasio en la membrana vasolateral. ¿De acuerdo? Dígame, ¿alguien tenía una pregunta? ¿Rafael? No. Y yo. ¿Alguien? Ah, Elizabeth, sí, dígame. Pero entonces la aldosterona sí tiene efecto desde la parte distal, ¿no? Y hasta el colector. Ahí donde haya células principales, sí. Ok, gracias. Y su efecto es ya muy fino en las principales. Y no tanto, fíjense, no tanto por el sodio, sino la cantidad de agua que jala ese sodio, la cantidad de agua por ósmosis y la reabsorción de agua es lo que garantiza el efecto de la aldosterona en el mantenimiento de los espacios, de los diferentes espacios corporales. Entonces, pudiera ser su mecanismo reabsorber sodio, pero lo más importante de la aldosterona es la reabsorción de agua y el mantenimiento de la osmolaridad plasmática, por lo tanto de los espacios corporales, el líquido extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, si les preguntan cuál es el efecto más importante de la aldosterona, es el agua, ni siquiera es tanto el sodio. Pues, lógicamente el sodio va implicado, pero lo más importante, de la osmolaridad plasmática. Dígame, Eduardo. ¿El paso del agua es por osmolaridad? Por osmosis, Eduardo, que es el fenómeno. Es siguiendo un gradiente alto de sodio, ¿verdad? Recuerden que la ósmosis se da, es el paso del agua, pero el agua va siguiendo un gradiente osmótico. Es decir, el sodio aumenta la concentración osmótica dentro de la célula y el agua lo sigue, ¿de acuerdo? Pero el efecto a través del cual se mueve es el efecto por ósmosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno,
El otro efecto es, ya lo habíamos platicado, si les preguntan en el examen, pues ya saben ustedes que van a contestar de acuerdo al tórtora, que dice que el tórtora modifica la permeabilidad tanto del aferente como del eferente. Y aquí, pues yo donde tengo un poquito más de sustento, pues yo diría que es por aumento en la resistencia de la eferente, la cierra, vasoconstricción aquí, aumento de la presión hidrostática y aumento de la tasa de filtración glomerular. Por supuesto, si bajan el flujo en la eferente, se va a caer la presión hidrostática del capilar peritubular y con lo que se filtró, aumentó la presión hidrostática del túbulo y facilita plenamente la reabsorción de todo. Entonces pareciera que es el efecto. Lean muy bien lo que dice el tórtora, porque si se los preguntan, quien formule esa pregunta va a ser basado en lo que viene en el tórtora. En Guyton sí dice que su efecto es más fuerte en la eferente. En la eferente, ok, y es lo que nosotros también sostenemos. Si tenemos una explicación, y está muy padre la explicación en el mantenimiento de esto. Por ahí Rafael nos preguntaba el otro día que si la concentración de proteínas se modificaba. Fíjate que la concentración de proteínas, cuando pasa por el capilar, ¿te acuerdas lo que decía? Tórtora decía que había 30 y Guyton 32, las cuales se mantienen en el capilar peritubular, porque esas no se fugaron en el filtrado. Entonces su presión osmótica coloidal se mantiene, son 32 milímetros de mercurio gracias a las proteínas, ¿de acuerdo? Porque hay quien dice, si quitas volumen, o sea, quitas líquido y dejas mucha proteína dentro del capilar, pues esa proteína va a estar más concentrada, por lo tanto va a ejercer más presión osmótica coloidal. Entonces, vemos que en el capilar peritubular se mantiene ahí. Sí, dígame. ¿Nada? ¿Continuamos? Sí me escucho, porque me escuché como adelante, trabado adelante. ahorita. No, adelante. ¿Sí me está escuchando bien? Sí, te escuchamos. Pero prende tu cámara para verte. Tengo una pregunta ahí, doctor. Es que si la prendo se me va a trabar más, pero está bien. No, está bien, entonces déjala apagada, confío. Dime. Tenía una pregunta ahí, que la presión coloidosmótica, es decir, la que está dada por las proteínas en el líquido intersticial, ¿por qué se oponía a la reabsorción? ¿Es porque retiene agua en el intersticio? Sí, jalaría agua hacia el intersticio. La capacidad que tiene esta presión, estas proteínas que están en el intersticio, es la de jalar agua hacia el intersticio. O sea, es una presión osmótica coloidal de proteínas intersticiales. Ahí lo raro es de que haya proteínas en el intersticio con capacidad osmótica. Normalmente casi no se toma en cuenta porque no debe de haber proteínas ahí, pero pueden ser proteínas de estructura, por ejemplo, colágena, y de la concentración y la calidad ejercen algún peso osmótico, alguna presión osmótica. En realidad no debe haber proteínas en el intersticio, estamos de acuerdo todos, ¿no? Y si se fijan, cuando vimos las fuerzas de Stalin en otros sistemas, pues esa presión es muy poquita, algunos 3 milímetros de mercurio. Aquí dan hasta 15. Pueden ser proteínas de estructura, entre los cuales pudieran estar la colágena, que esté ejerciendo efecto osmótico. Pero su fuerza neta, la fuerza que ejerce Rafael, es jalar agua hacia el intersticio. Entonces, esa fuerza es en contra de la reabsorción a ese nivel. Y al contrario en los capilares, que la presencia de proteínas va a jalar agua y favorece la reabsorción hacia adentro. Capilar, favoreciendo la reabsorción, ¿de acuerdo? Tú sumas y restas, haces la sumatoria de estas fuerzas, ya lo habíamos hecho, eran 32 más 6 son 38. Positivas a favorecer la reabsorción. Pero hay 13 más 15, son 28, favoreciendo o evitando la reabsorción. Al final nos quedan 10 milímetros de mercurio a favor de la reabsorción. A diferencia del glomérulo, ¿te acuerdas que en el glomérulo eran 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración? ¿De acuerdo? Y esa presión en el plasma de las proteínas es constante, ¿verdad? Esa no se modifica por la ingesta de alimentos ni de nada. No, tienes una
una concentración constante, la cantidad es constante. No se modificarían desnutridos, por ejemplo, desnutridos proteicos, ¿no? Como el kwashiorkor. Pero es constante porque esas no se salen del vaso, están circulando y ahí se mantienen. ¿De acuerdo? Por eso se toma como un valor constante. Bien. Gracias. De nada. Y entonces tienen estimulación en los vasos, estimulación directamente en la constricción de las arterias eferentes, pero también tiene efecto directamente en la reabsorción de sodio en los túbulos proximales a través de la expresión de esta proteína. ¿Se acuerdan? La sodio, que era un contratransporte con hidrógeno, que es es un transporte activo secundario, sodio-hidrógeno, y esa es estimulada por la angiotensina 2. Entonces lo que va a hacer es reabsorber sodio directamente en el túbulo coronal proximal y eliminando hidrógeno. En la parte de la membrana vasolateral, la estimulación de una sodio-potasio. Efecto de angiotensina en el túbulo coronal proximal. ¿De acuerdo? La siguiente hormona es la aldosterona. Ya vimos todo el mecanismo y ya lo explicamos, porque ya sabemos que la aldosterona va a llegar para provocar la síntesis de esta proteína y su expresión su expresión en la membrana apical de la célula principal. ¿Para qué? Para la reabsorción de sodio y con él de agua hacia el capilar peritubular, con esto garantizando el mantenimiento de la osmolaridad plasmática general. ¿De acuerdo? Hasta ahí no tenemos duda, ¿verdad? Yo tengo una duda. Sí, Eduardo. Si el transporte del sodio al capilar es por cotransporte por sodio, la entrada aquí. Por la bomba de potasio-sodio, o sea, el sodio jala más agua que el potasio. Sí, claro. Y de hecho el potasio no tiene fuerza osmótica. No es osmóticamente activo porque en la sangre solamente son 5 miliequivalentes. Y el sodio son 142. La osmolaridad lo vamos a ver en la semana, cuando veamos control de la osmolaridad y lo de la presión arterial. Vamos a ver que esa osmolaridad se mantiene por el sodio, por la glucosa y por la urea. Entonces el potasio no tiene fuerza osmolar. No es un catión importante para la osmolaridad. El sodio sí. Este sí es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, moviéndose el sodio, mueve agua. Una de sodio mueve 7 moléculas de agua y con eso pues, garantiza el mantenimiento del espacio, ¿verdad? Intravascular. ¿Vamos bien? Y la última es la hormona, bueno, de las últimas es la hormona antidiurética. Esta es de producción se produce en el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Ahí se secreta, porque la producción es de una neurona que viene desde el hipotálamo. Se llaman magnocélulas que bajan hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sí? Y ahí descarga su contenido. Son 2 hormonas, ¿se acuerdan? Las que se descargan ahí, que son la oxitocina y la vasopresina. Esta hormona antidiurética se produce y se secreta gracias a un núcleo. Este núcleo serían las células, las magnocélulas están en el paraventricular y en el supraóptico de un grupo, de una región, de la región supraóptica del hipotálamo. Aquí hay osmorreceptores. Una vez que pasa la sangre, se está sensando la osmolaridad de la sangre que pasa ahí. Si capta la pérdida de aumento de la osmolaridad, es decir, que perdió líquido, y se libera la hormona antidiurética, cuyo efecto va a ser en el túbulo colector, en las células principales. Nada más que va a ser a través de va a estimular la producción, la síntesis y expresión de las acuaporinas tipo 2, que van a actuar
a través del estímulo que hace la antidiurética en los receptores B2 de esa célula, de la célula principal, para que se produzca la proteína y se exprese en la membrana. Lo que va a hacer esta aquaporina pues va a ser facilitar la reabsorción de agua. Vean, y si viene un contenido tubular muy alto, tiene una osmolaridad alta, lo que favorece es que el agua se reabsorba, pase al vaso recto y sea reincorporado hacia la circulación. Entonces la hormona antidiurética tiene la función de recuperar el agua, como su nombre lo indica, disminuyendo la presencia de agua en las diuresis, en la orina, ¿verdad? ¿Qué orina nos daría? Pues orinas de bajo volumen con osmolaridades muy altas. ¿Por qué? Porque todo el agua la va a reabsorber y la va a pasar a los vasos rectos. Efecto por la expresión de la aquaporina 2 en su membrana. ¿De acuerdo? Caso contrario, cuando no hay hormona antidiurética, no se requiere, pues vamos a tener bloqueo de esos, no hay aquaporinas que se expresen en la membrana, no se va a reabsorber agua y vamos a tener orinas diluidas. Por ejemplo, cuando tomamos mucha agua, no se necesita que se reabsorba, entonces se va a perder volumen. Vamos a tener orinas abundantes con osmolaridad disminuida. Tenemos el péptido auricular natriurético, es otro de los hormonas, que regulan la función tubular. Este está dado por aumento, nos decía Eduardo, por aumento de la presión, por volumen excesivo en los ventrículos, lo que nos daría activación de los cardiomiocitos y la producción del péptido natriurético auricular, que tiene la función una de inhibir la secreción de aldosterona. Ya sabemos lo que produce aldosterona, netamente reabsorción de bicarbonato, de sodio, y inhibe la reabsorción de agua y sodio por los túbulos renales. Esto son funciones que lo que van a provocar es de que si tenemos aumento de la presión por exceso de volumen y dilatación ventricular o de las cavidades cardíacas, el efecto va a ser empezar a eliminar agua para disminuir volumen y disminuir presión. Con eso disminuirán ustedes la tensión, ¿verdad? Que fue causado por un exceso de volumen. Entonces con esto normalizan sodio y agua y normalizan volumen sanguíneo, péptido auricular natriurético. Y tenemos el efecto del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el caso de que tengan una hemorragia, una situación de estrés, lo que se va a provocar es constricción de las arteriolas, lo que aumentaría la resistencia en la arteriola aferente, impide que el volumen entre al glomérulo, por lo tanto su presión hidrostática es baja y su tasa de filtración también. Pacientes con pérdida de líquidos agudos como en síndromes diarreicos o hemorragia masiva, pues van a tener disminución en la tasa de filtración glomerular por vasoconstricción de la aferente con anuria o oliguria y anuria. Finalmente, ¿sí? Aumenta la reabsorción de sodio, esto ya es más tardío, pero el efecto inicial es muy vascular y esto se presenta desde segundos y en minutos como un efecto inmediato ante un estado de estrés o de pérdida de volumen agudo. La liberación de renina y de angiotensina aunque es efecto nervioso simpático inicial, su manifestación, es decir, la compensación por el sistema renina-angiotensina es más tardío, considerado de acción intermedia o de efecto intermedio. Eso lo vamos a ver cuando veamos mecanismos regulatorios de presión arterial por el riñón, ¿de acuerdo? Y la regulación del pH, ya mencionábamos que puede ser a través de las células intercalares tipo A y las tipo B. Platicamos las tipo A en un caso de acidosis, es la eliminación del hidrogenión. Este hidrogenión que surge de la transformación de CO2 en agua, ácido carbónico y su decisión en bicarbonato de hidrogeniones, este secretado, que junto con los fosfatos son los mejores amortiguadores una vez que son excretados, disminuyendo o mejorando o corrigiendo el equilibrio ácido-base caracterizado por la acidosis, ¿de acuerdo?
Entonces, neto, eliminación de hidrogeniones, formas ácidas y reabsorción de bicarbonato. Son las intercaladas tipo A. Y las B, que serían la eliminación de bicarbonato en casos de alcalosis. Está dado el bicarbonato, una vez que no se... el efecto que tendría en la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, habíamos visto este mecanismo preciso, y su eliminación a través de una secuencia de eventos muy parecida, pero contraria, en el sentido de que el bicarbonato es eliminado hacia la orina en caso de que haya, en este caso, en el caso de que haya un estado alcalótico, el que se elimina es el bicarbonato, recambiando con el cloro por gradiente electroquímico, es decir, dos aniones se recambian, el bicarbonato hacia la orina y la recaptura el cloro hacia la célula. Esto lo vamos a ver muy bien. Ahorita solamente estamos viendo la funcionalidad y el control regulatorio de la parte tubular. Vamos a ver control de la presión, mantenimiento de la osmolaridad como situaciones fisiológicas muy precisas, y el equilibrio ácido-base en general. Lo que les decía Elizabeth, vamos a verlo todavía más adelante, ¿sí? Todo un capítulo, una sesión para eso. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. ¿Cómo, sí, dígame. ¿Cómo se llama esto? O sea, es que esto después de las hormonas. Esto último, pues, son los mecanismos que están involucrados en la regulación, y hay una por producción de hormonas que vimos: aldosterona, angiotensina, aldosterona y hormona antidiurética, péptido natriurético, y ahorita es control regulatorio del pH. Control regulatorio del pH. Sí. Gracias. Sí, de nada. Doctor, creo que yo me voy a ir yendo a mi siguiente clase, ¿sí? Sí, ya vayan a clase. Ya nos Gracias. pasamos un minuto. Muchas gracias por la atención y nos vemos.